¿Genética o agentes ambientales? Este es un gran debate que se ha generado y más en las últimas semanas después de un estudio del diario El País en el que se dieron cifras sobre estos tres casos. Y para un gran debate nadie mejor que una gran mujer para dar paso a la siguiente ponencia. Ella es Paloma Gómez. Bueno, esto está llegando al final. Espero que todos llevéis de aquí una buena experiencia, que todos hayáis aclarado dudas y que todos, en definitiva, os quede como un regusto agradable, ¿no?, de lo que se ha vivido aquí en este día y medio. Creo que tengo el honor de poner un broche de oro a esta jornada, a este congreso. Bueno, he dicho que diga muy poco de él. Emilio Alba me ha dicho, no me presentes casi. Entonces he decidido que efectivamente no lo voy a presentar. Simplemente voy a decir, por un lado, lo que él es y por otro, lo que significa para este congreso. Emilio Alba Conejo, licenciado en Medicina, especialista en Oncología Médico y doctor de Medicina, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y profesor asociado de Medicina en la Universidad de Málaga. Eso es Emilio Alba profesional. Pero, ¿qué relación tiene Emilio con este congreso? Cuando comenzamos, hicimos la primera jornada malagueña, un grupo de pacientes de cáncer, sin saber a quién recurrimos a dos personas, que eran Emilio Alba y el doctor García Alegría, para que nos orientaran un poco. Ellos fueron los que nos ayudaron a poner el primer acicate. Y aquello fue tan bonito, fue tan mágico, que Emilio Alba, hicimos un acto de agradecimiento y cuando llegó a recibir el agradecimiento que le dábamos por la labor que había hecho con todas nosotras, él dijo, ¿habéis dado cuenta de lo que habéis hecho? Y entonces la verdad es que nosotras ninguna teníamos ni idea por dónde iba. Y dijo, habéis hecho un congreso andaluz, con lo cual decidimos el año que viene Congreso de Andaluz. Entonces ya, sin nada más, os presento a Emilio Alba. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues eso, agradecer estar aquí en esta charla que un poco finaliza este segundo Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer, ¿no? Es mi agradecimiento. Mi agradecimiento y antes que nada, antes de empezar, quiero nombrar a dos personas, ¿no? Una, la que me ha metido en esto, Paloma Gómez, porque yo, la verdad, esto que ha dicho ella es cierto. Yo cuando vi cómo organizó ese primer congreso me quedé alucinado un poco, porque con lo que cuesta montar un congreso, jolín, ella y un grupo de gente, cuando digo ella, quiero decir todo el grupo de personas que seguramente una persona sola no hace esto, ¿no? Ha hecho este congreso, pero lo personalizo en ella porque es la persona, bueno, es la líder del grupo, ¿no? Las cosas como son, y esto hay que reconocerlo también. Entonces, aparte de dictarme cuál va a ser los temas que vamos a tratar aquí, porque esto que voy a tratar aquí es de ella, ¿eh? No creáis que se me ha ocurrido a mí en un acto de escrutinio de por dónde va la ciencia, eso. No, esto se le ha ocurrido a ella, y ahora vamos a tratar tres temas que ella ha considerado importantes, ¿no? Y después, aunque ya se ha nombrado, lo ha dicho Juan, quiero nombrar o quiero tener un pensamiento y que todos pues, tengamos un pensamiento para Rocío Alfaro, ¿no? Rocío, créeme, ha sido una persona excepcional. Yo la he conocido en dos facetas, ¿no? Yo la conocí al principio, ya estaba enferma, era voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer,
y la conocí cuando se estaba organizando el primer congreso. Bueno, y esto es una manera de conocer a las personas, entre comillas podríamos decir una manera profesional, ¿no? Pero luego, durante un periodo de tiempo, demasiado breve, pues he sido médico suyo, ¿no? Y es una persona diferente. Yo tengo que decir, yo ya soy, en fin, peino canas, como veis, ¿no? He visto a muchos pacientes a lo largo de mi vida, muchísimos. Y es una persona que ha enfocado la enfermedad, una enfermedad que, a pesar de que, bueno, todos aquí intentamos decir que luchamos, que peleamos, los pacientes, los profesionales, ostras, es una enfermedad jodida, vamos a utilizar este término, ¿no? Y es una cosa grave, una cosa que cuando los pacientes, yo me imagino, se quedan solos con ellos mismos, esto tiene que ser importante, ¿no? Y ella, pues, ha sido una persona valiente y ha sido una persona que verdaderamente ha afrontado esto con una elegancia excepcional. Y por tanto, yo después de tanto tiempo quiero agradecerle a ella lo que por lo menos a mí personalmente me ha enseñado. La verdad que me ha ayudado, sinceramente. Y luego, pues, vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Personalizando el tratamiento del cáncer, presente y futuro. Por decirlo de una manera que ahora está de moda, ¿no? Lo que se llama medicina de precisión. El lema del Congreso es el arte de humanizar que un poco implica relación humana, la mesa de antes, que, vamos, es, digamos, que uno esperaría que es, lo que nosotros pensamos que debiera hacer la relación entre los médicos y los pacientes, el personal sanitario en general y los pacientes, ¿no? Una relación humana. Y a veces esto de medicina de precisión uno a lo mejor lo asocia, pues yo qué sé, se imagina las máquinas, los secuenciadores, las historias, etc. No es en absoluto una cosa que sea discordante, son cosas complementarias, porque el trabajo de todo el personal sanitario, sobre todo el trabajo de los médicos, el trabajo de los investigadores, es conocer y poner todos los avances tecnológicos que sean posibles de una manera humana al servicio de las personas. En última instancia, eso sería también una manera de humanizar. Y antes lo ha dicho también Juan Carlos, y es muy importante, nos vamos a morir todos. Entonces, esto parece como un combate fútil. Y bueno, ¿para qué quieres a lo mejor pasarte de rosca intentando curar los tumores si al final pues, nos va a dar una demencia o nos va a dar una enfermedad cardiovascular, etcétera? ¿Cierto? Hay que tener juicio, no juicio clínico, sino juicio desde el punto de vista social, ¿no? Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y tener sentido común a la hora de aplicar los recursos a determinadas cosas. Pero esto es muy importante por una cuestión. Es que el cáncer es la primera causa de muerte por debajo de los 65 años. Por tanto, sí que tenemos un trabajo. A lo mejor llegamos a una cierta edad que, hay que ser muy juiciosos si se deben hacer medidas enérgicas de prolongación de la vida o no. Pero nadie dudaría que una persona de 50 años, una persona de 45, una persona de 40 años, sí. Y no debemos olvidar que el cáncer es la primera causa de muerte por debajo de 65 años. Por tanto, sí que nos toca currar aquí. Y, por ejemplo, el cáncer de mama es la primera causa de muerte absoluta de mujeres entre 45 y 55 años. La primera causa de muerte absoluta. O sea que sí que nos toca currar aquí. Sí que tenemos trabajo en este tema, ¿no? Luego se plantean otras cuestiones ya en las etapas más tardías de la vida, que evidentemente es un terreno en el que más movedizo y que caben más opiniones, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues esto
una mañana en la tercera planta allí del clínico, Paloma y yo, sobre todo Paloma, pues nos pusimos a decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Cosas, Paloma, que a la gente le puede interesar desde el punto de vista de lo que es la medicina de precisión. Y acordamos estas tres cosas. Una, las causas del cáncer, genes, hábitos y suerte. La segunda, ¿qué es la medicina de precisión? Si esto es una realidad hoy día, o es una esperanza, o es un mantra, un chau chau que se dice, pero luego esto no tiene ninguna repercusión. Y la tercera cosa, que es un tema que es ahora muy mediático, que es la biopsia líquida, una nueva visión, o es una visión nueva a un problema de siempre, que es el diagnóstico y la monitorización de la enfermedad. Y luego la conclusión, que la conclusión va a ser una imagen, que yo creo que, como se dice, aunque es una perogrullada, una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que a todo el mundo va a entender de qué va esto de la medicina de precisión. Bueno, vamos a las causas del cáncer: genes, hábitos y suerte. Bueno, esta es la primera diapositiva de la primera clase que le pongo a los alumnos de Patología Médica 2, de Oncología, en la Universidad de Málaga. La primera clase se llama Epidemiología del Cáncer. Y en la primera clase yo le digo a los alumnos, pues esto, cuáles son las causas del cáncer. Ahí lo veis todos. Pongo el tabaco en rojo, porque el tabaco es el rey, con diferencia. 1 de cada 3 tumores se debe al hábito de fumar. Si ahora todo el mundo dejara de fumar, eso es lo que tendría más impacto sobre la disminución de la frecuencia de cáncer. Y luego, pues, otra serie de cuestiones que son el alcohol, la radiación ionizante, las exposiciones ambientales, en fin, bueno, ya sabéis, los asbestos, que si los campos electromagnéticos, las antenas que hay al lado de los colegios, que nadie quiere que se la pongan en el bloque, etcétera. Los hábitos dietéticos, los estilos de vida, los agentes infecciosos, fundamentalmente los virus, ya sabéis, como la hepatitis, el virus del papiloma, eso, y la predisposición genética, ¿no? La predisposición genética, que hasta ahora pensábamos que era eso, entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer, fundamentalmente el cáncer de mama, de ovario, de colon, etcétera. Bueno, esto les pongo yo a los alumnos, y esto es el primer día, la primera diapositiva, y a partir de ahí ya lo vamos desarrollando. Pero este aquí, que en El País el otro día aparece esto, ¿no? Que dice, la principal causa del cáncer, el azar. Digo, ostras, el año que viene, ¿qué les pongo yo a los chavales? Porque claro, cuando les ponga yo que las causas del cáncer son esas y lean el periódico, dirán, pues, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Y esto lo escribe Javier Sampedro, que es un periodista científico, que es un periodista científico que es de lo mejor que hay en España, si no el mejor. Es bastante bueno, o sea, que esto no lo escribe una persona, un indocumentado, lo escribe una persona, yo creo, con criterio, ¿no? Y dice, 2/3 de los cánceres no pueden prevenirse con el estilo de vida. El resto se refería al tabaco, más o menos, y al melanoma con la radiación ultravioleta. Pero vamos, más o menos dice, 2/3 de los cánceres no pueden prevenirse con el estilo de vida. Por tanto, la detección precoz es más esencial que nunca. Vivamos como nos dé la gana y luego, pues sí, el cáncer de todas formas nos va a pasar si tenemos mala suerte, y lo que tenemos que hacer es detectarlo pronto, ¿no? Por tanto, ahí te quedas y la gente, pues, esto me lo dice Paloma y lo dice mucha gente, ¿no? Porque claro, lee el periódico, esto en las redes sociales tiene un impacto muy importante, porque la verdad es que el titular es llamativo, ¿no? Tú lees eso y dices, bueno, espero tener suerte, ¿no? Si me da un tumor para la lotería, por lo menos tendré suerte en otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿por qué el Javier Sampedro dice esto, ¿no? ¿Por qué dice esto? Pues esto lo dice... Esto lo dice por una confusión, y ya digo, Javier Sampedro es un buen periodista científico, yo lo que lo leo en El País es una confusión muy importante de lo que significa el azar en la biología. Es que esto es importante, que es confundir las causas con las consecuencias.
digamos, el core del método científico. Este libro lo escribe Jacques Monod, El azar y la necesidad. Jacques Monod era un premio Nobel francés, era un biólogo, fue el que descubrió cómo los genes, digamos, se hacían la transcripción con ARN mensajero en enzimas, una de las cosas más importantes. Lo escribe ese libro en 1970, es un ensayo filosófico. Él era profesor de una institución francesa que es el Colegio de Francia, que era, yo creo que lo escribe porque era una cosa muy curiosa. Allí había a lo mejor, este hombre que era profesor de biología, pero había profesores de filosofía, de física, o sea que era una institución multicultural, multidisciplinar de gente de muy alto nivel, ¿no? Y él habla acerca de lo que es la causalidad en biología, o sea, en la biología, en la medicina y la medicina del cáncer, no es ni más ni menos que esto, es qué es una causa y qué es una consecuencia, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en ello, pero habla de que tiene más hipótesis, ¿no? Pero que la asociación no es causalidad, la asociación es otra cosa. Por ejemplo, es como si nosotros dijéramos, cada vez se ven menos cigüeñas y cada vez la tasa de natalidad es más baja, ergo, los niños los traen las cigüeñas, está claro, ¿no? Eso es falso, todos lo sabemos, pero bueno, se podría ver. Entonces, la asociación estadística, y muchas veces los biólogos, los médicos, los investigadores tiramos mucho de asociación estadística, no significa que sean las causas. Entonces, ¿por qué dice San Pedro esto en El País? Se basa en dos artículos, fundamentalmente dos artículos que son estos, uno que publica en el año 2015 y otro que publica en 2017, lo publican unos días antes de esto, dos autores que son muy importantes. Bueno, uno que hasta ese momento más o menos es desconocido, que se llama Tomasetti, es un matemático, pero el otro es Bert Bogelstein. Bert Bogelstein, bueno, tiene nivel de premio Nobel de biología, ¿no? Es uno de los que ha demostrado, por ejemplo, cómo se produce en pasos el cáncer de colon, ¿no? Él lo demostró y a partir de ahí ha demostrado muchas cosas. Es el padre de la biopsia líquida, o sea, es un hombre que ha hecho unas aportaciones acojonantes en el tema este del cáncer. Entonces, él, con ese matemático que se llama Tomasetti, publican un artículo en el año 2015 y otro en el 2017 en el que dicen que prácticamente hay una correlación, que la probabilidad de que en un tejido haya un cáncer depende fundamentalmente del número de células madre que hay en ese tejido y de las veces que se dividen las células madre de ese tejido. Una cosa simple, es una asociación matemática. Y ponen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si la comida es la misma y si alguien se hincha de carne roja y todo esto le puede dar un cáncer de colon pero no le da un cáncer de intestino delgado, si es la misma persona? Y ellos dicen, pues muy sencillo, es así porque el número de células madre que hay en el colon es mucho más alto que el número de células madre que hay en el intestino delgado. Entonces ellos lo que hacen es además es como una especie de juego, tampoco es un artículo que le dan especial, pero hacen la correlación eso con el número de células madre, pero nunca hacen referencia a las causas. Ellos dicen que hay una correlación, pero ¿por qué las células madre se produce un tumor o no? Pero tienen, yo creo, yo no sé si lo hicieron adrede o les salió, dentro del artículo ponen una frase que es como un titular, que lo habréis escuchado mucho, que dicen, al final el cáncer es como una mezcla de malos genes, malos hábitos y mala suerte. Ostras, eso New York Times. Lo dicen así, pero ellos no dicen nunca que el cáncer sea una cuestión de simplemente azar. Por tanto, este año les seguiré poniendo eso. ¿Por qué es importante? Es importante porque nunca en esos artículos se dice que el cáncer sea por azar. En un paciente determinado, el cáncer sí puede ser por azar. Que te dé o no te dé es por azar. Pero si coges 1000 pacientes o 10.000 pacientes o 100.000 pacientes, no es por azar. Los que fuman tienen más cáncer de pulmón que los que no fuman.
Los que se exponen de niños a la radiación ultravioleta tienen más melanoma que los que no se exponen de niños a la radiación ultravioleta. Las mujeres que no tienen hijos tienen más cáncer de mama que las que tienen hijos. Y esto no va en contra de lo que dicen ellos. Ellos hablan simplemente de una correlación de células madre y divisiones de células madre en los tejidos con la incidencia de cáncer en ese tejido. Pero las causas del cáncer en la mayoría de los casos son extrínsecas y prevenibles. Por tanto, la detección precoz es importante, no digo que no lo sea, pero los hábitos de vida son todavía más importantes que la detección precoz. Por tanto, yo creo que con esto del azar, que quede claro, esos autores nunca llegan a decir que el azar sea... Bueno, hacen un jueguecito ahí con las palabras, porque supongo que a todo el mundo le gusta cuando escribe, pero nunca llegan a decir eso del azar. Ellos saben perfectamente que las causas externas son importantes. Por tanto, esto es el primer mensaje que quería decir. El segundo, bueno, la medicina de precisión. Esto es el mantra moderno, la medicina de precisión. Ahora los oncólogos estamos todos con el tema de la medicina de precisión, los congresos son de medicina de precisión, todo es medicina de precisión. Pero bueno, esto para los pacientes, ¿qué significa? ¿Es una realidad? ¿Es una esperanza? Bueno, vamos a verlo, pues, como todo, para algunos es una realidad y para otros, pues, es una esperanza. Aquí hay algunas diapositivas que tienen algún texto en inglés. Las explico, pero es que no tenía manera de quitárselo, ¿eh? Bueno, este es el tratamiento tradicional del cáncer, por ponerlo con una imagen, ¿no? Cuando me refiero al tratamiento tradicional del cáncer no me refiero solo a la quimioterapia, me refiero a lo que es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Es eso, es ver un tumor maligno, hay que eliminar las células tumorales, pero tenemos unos métodos tan groseros que no podemos dividir o no podemos diferenciar bien las células tumorales de las células normales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si alguien tiene un tumor de colon, le cortamos un trozo de colon, ¿no? Si alguien tiene un tumor que no se puede operar en la amígdala, etcétera, pues le damos radioterapia para matar todas las células que hay ahí. Si alguien tiene un linfoma, pues le damos caña con la quimioterapia, una leucemia, pues todo lo que podemos, ¿no? ¿Esto qué lleva? Pues lleva unos tratamientos que, bueno, funcionan, pero que como no son capaces de diferenciar las células malignas de las células benignas, se asocian a una gran toxicidad, ¿no? Por tanto, el tratamiento clásico, hombre, no podemos decir que no funcione, porque con el tratamiento clásico, tal como nos hemos puesto aquí, la mitad de los pacientes más o menos se curan. O sea que el tratamiento clásico, a pesar de tener, digamos, o de ser bastante agresivo, se curan. Pero es verdad que conforme se ha ido conociendo la biología del cáncer, los tratamientos han sido como mucho más exquisitos y por ahí es por donde va el camino. Pero claro, esto empieza hace muchísimo tiempo. Esto es un artículo de la revista Lancet. La revista Lancet es una de las revistas médicas más prestigiosas que hay en el mundo, donde se publican en general los mayores avances. Y esta es la primera vez que alguien describe que en las mujeres con cáncer de mama, el quitar los ovarios, la ablación ovárica que se llama, es efectiva en algunos casos. Y esto lo publica un señor que es cirujano en Glasgow en 1896. O sea, lo publica hace pues casi 150 años. Hoy día sabemos que el cáncer de mama esencialmente se produce por los estrógenos y que si nosotros quitamos los estrógenos, en muchos casos pues la cosa va mejor. Pero claro, los estrógenos, que los ovarios producen estrógenos, se descubre en la década de los años 20 y que esto tenía impacto en la mama se descubre en los años 70. Y este hombre publica eso hace 150 años, o sea que él hacía medicina de precisión, pero no sabía que hacía medicina de precisión. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo se le ocurre a este hombre quitarle el ovario a las mujeres para que aquello funcione? ¿Sabéis por qué se le ocurrió? Este hombre vivía en Glasgow
en un sitio rural, en la afuera de Glasgow, y él trae esto de la veterinaria, porque sabía que los veterinarios, cuando las vacas tenían problemas con la ubre, le quitaban los ovarios y la ubre de la vaca disminuía. Y por eso lo hizo. Hoy día lo meterían en la cárcel, ¿no? Evidentemente, porque... Pero, fijaros cómo a veces, como se dice, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Este hombre no tenía ni idea de la medicina de precisión, ni de los estrógenos, ni de nada. Pero hizo un tratamiento que después, 100 años después, llevó al descubrimiento del tamoxifeno, que ha sido uno de los fármacos más efectivos en el tratamiento del cáncer de mama. Este probablemente es el primer caso de la medicina de precisión del que hay, que está documentado, ¿no? Pero, ¿cuándo empieza esto a ponerse más, digamos, más científico, ¿no? Ya que empezamos a escribir artículos, se sabe cómo funciona, etcétera. Probablemente el punto clave es el año 2000, cuando cambia el siglo, pues se sabe que en la leucemia mieloide crónica hay un gen que cambia de sitio, hay lo que se llama un reordenamiento, dos genes que están en sitios muy diferentes, se ponen de acuerdo, se juntan y lían la de Dios, dan una leucemia mieloide crónica. La gente que tenía leucemia mieloide crónica hasta el año 2000, pues tenía una supervivencia de 2, 3, 4 años, se moría, le hacíamos cantidad de cosas, trasplante de médula, interferón, aquello no servía para nada, la gente se moría. Y en ese momento aparece, había un fármaco que se llamaba Gleevec, imatinib, que la casa Novartis lo tenía casi arrumbiado, lo iban a tirar a la basura. Y entonces un estudiante que estaba entonces en Seattle, en Oregón, tenía unos estudios que había visto en líneas celulares que echándole ese fármaco de Novartis, el Gleevec, el imatinib, pues aquellas líneas, pues aquello se paraba, ¿no? Y entonces le propuso a Novartis que se lo dieran y para tratar la leucemia mieloide crónica. Y tardó años, no se lo querían dar, vamos, aquello su jefe tuvo que hablar con la gente de Novartis, bueno, aquello se lió la de Dios, hasta que hoy día se hizo un estudio, se metieron muy poquitos pacientes, pero aquello fue definitivo, funcionaba. Hoy día los pacientes con leucemia mieloide crónica, yo no voy a decir que tengan una esperanza de vida similar a los demás, pero con ese tratamiento es un tratamiento crónico que prácticamente, si no la cura, casi. Este es el primer tratamiento moderno de medicina de precisión, de dar un fármaco que, digamos, bloquea una alteración genética y controla la enfermedad casi para siempre. Pero esto que pongo aquí es una cosa muy rara, es un GIST, un sarcoma muy raro que se llama sarcoma del estroma gastrointestinal. Es una enfermedad rarísima, no es muy frecuente y tiene una alteración que es muy parecida a la leucemia mieloide crónica. ¿Y cómo se llegó al GIST? Pues se llegó al tratamiento, también el Gleevec cura esa enfermedad, bastante, o por lo menos cuando se da después de la cirugía la cura, y en los pacientes que tienen GIST metastásico tienen supervivencias muy largas. ¿Cómo se llega a esto? Pues un poco también de chamba y de chiripa, porque hay un oncólogo finlandés que se llama Joensuu, que tenía estudios básicos que decía que en el GIST también había una alteración que era similar a la leucemia mieloide crónica. Entonces la mujer del ministro de Sanidad de Finlandia tenía un GIST y, pues hablando con le pidió el fármaco a Novartis, allá por el año 2000 también, se lo dio y la mujer tuvo una respuesta, porque estos responden en días. Una señora que estaba fatal, a los 5, 6, 7 días de tomar el fármaco se puso como una rosa. Esto es uno de los ejemplos de cómo, aplicando el conocimiento biológico que se sabe en sistemas preclínicos, luego a la clínica se puede llevar de una manera bastante exitosa. De forma que hoy día hemos pasado de medir cosas muy groseras, como es que se medían como una regla, como el tamaño de un tumor, etcétera, a planteamientos más basados en lo que se llama perfiles genéticos, ¿no? Y esto ¿tiene alguna utilidad en la práctica clínica hoy día o no? Vamos a demostrar algunos ejemplos de que sí.
si pasamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del cáncer de mama, las plataformas, que aquí ha sido esto tan, en fin, tan lucido, que si la consejería pone las plataformas, que si no, que si las pone tarde, que si temprano, etcétera. Bien, las plataformas del cáncer de mama. En el año 2000, el mismo año, curioso, el mismo año que se descubre el Gleevec, hay un biólogo muy joven de la Universidad de Carolina del Norte, que se llama Charles Perroux, que el tío aísla una serie de genes y descubre que el cáncer de mama en realidad parece uno solo, pero es una mezcla de 3 enfermedades distintas. De cáncer de mama luminal, cáncer de mama HER2 y cáncer de mama basal-like. Y esto lo descubre prácticamente, era casi estudiante cuando él descubre esta historia, era un fellow muy, muy temprano, ¿no? Y entonces, junto con otra gente ya bioinformático y esto, describe un test que se llama PAN50, PAN50, que aplicado a las mujeres con cáncer de mama, identifica pacientes que tienen un pronóstico tan bueno que se pueden ahorrar tratamientos agresivos con quimioterapia, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y esto tiene alguna relevancia? Tiene relevancia porque, si os fijáis, el 50% de las mujeres con cáncer de mama tienen un PAN50 que se llama de bajo riesgo. Si una mujer tiene un PAN50 de bajo riesgo, pasan 2 cosas que son muy importantes. Una, no necesita quimioterapia. Con el tratamiento hormonal, una pastillita, tira. Pero la segunda es que le puedes decir el primer día que la probabilidad de que 10 años después esté libre de enfermedad es del 96 o el 97%. Claro, esto es muy importante, ya no solo por la quimioterapia, es muy importante por la tranquilidad que tú eres capaz de darle a una persona y a una familia si eso ocurre, ¿no? Por tanto, este es un ejemplo de cómo la medicina de precisión puede ayudar en determinadas circunstancias. Otro ejemplo, el cáncer de pulmón, el adenocarcinoma de pulmón. El adenocarcinoma de pulmón es el cáncer más frecuente que hay hoy día. Antes no era así, antes era el cáncer escamoso de pulmón y ahora es el adenocarcinoma. ¿Sabéis por qué, no? Los dos se deben por el tabaco, porque antes se fumaba más tabaco negro y ahora se fuma más tabaco rubio. El tabaco rubio tiene unas partículas más pequeñas que penetran más en el bronquio y da lugar en la parte distal del bronquio adenocarcinoma, mientras que el ducado negro típico daba microcítico y escamoso en la parte central del bronquio, ¿no? Pero el adenocarcinoma de pulmón es más frecuente en las mujeres, más frecuente, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día ya tratar un adenocarcinoma de pulmón sin hacerle un perfil genético por secuenciación no se debe hacer. Y no se debe hacer porque gran cantidad de esos tumores tienen alteraciones genéticas que son bloqueables con fármacos que no son quimioterapia, que son fármacos por vía oral y que son tremendamente efectivos en el control de la enfermedad, ¿no? Por tanto, este es otro ejemplo en un tumor frecuente de cómo funciona. Pero eso es en el tumor. Y aquí, esto es lo que las guías NCCN, que son como una especie de Biblia nuestra del tratamiento, en el que se dice que hoy día hay 11 dianas en 7 tumores diferentes, que si esa persona tiene el tumor, tú tienes que conocer específicamente antes de ponerle ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay tratamientos específicos para determinadas alteraciones. Pero como digo, esto pasa en el tumor. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el cáncer, con la predisposición genética al cáncer? Con la predisposición genética al cáncer estamos viviendo en estos momentos un cambio que todavía no sabemos dónde va a llegar. Hasta ahora nosotros decíamos que a alguien había que mandarlo a una unidad de consejo genético, a testarlo, etcétera, si había antecedentes familiares de tener un tumor. Si había antecedentes familiares y había muchas escalas, la escala de Amsterdam, la escala de Becerda, que si tienes 3 familiares, que si tienes 2, pues se manda a una unidad de consejo genético. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues está pasando, miraros, esto es el atlas del genoma humano
del cáncer de ovario. El cáncer seroso-papilar de ovario, en un 20% de los casos, es hereditario, aunque no haya habido ningún antecedente previo. Tiene mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Y eso, hasta que no se hizo el estudio por secuenciación de cerca de 1000 tumores, no se sabía. De forma que hoy día todas las mujeres con cáncer de ovario, toda la familia hay que testarla porque el 20% de ellas, independientemente de los antecedentes, tienen mutaciones heredables de BRCA1 o BRCA2. Pero es que la cosa es más gorda. Este es un artículo que se ha publicado recientemente y que yo no sé en qué va a quedar toda esta historia. Son gente con carcinoma colorectal, sin antecedentes de todos, de 50 años o menos. Casi el 20% de ellos también tienen alteraciones heredables. Tienen un síndrome de Lynch o algo parecido a un síndrome de Lynch que se transmite en la familia. Cuando estos son menores de 50 años, cuando esto se hace en el cáncer de colon en general, es el 10%. De forma que prácticamente hoy día yo creo que vamos a tener que remitir a unidades de consejo genético, por lo menos a todos los familiares de gente que tenga cáncer casi por debajo de los 40-50 años, porque va a ser más que probable que muchos de ellos tengan alteraciones heredables. Esto del cáncer de colon, este artículo es para mí me parece de un impacto más que apreciable. Gente con menos de 50 años, que el 20% tengan cosas que nadie sospechaba y que se pueden heredar, esto puede tener unas repercusiones acerca de cómo entendemos la enfermedad y de cómo la afrontamos verdaderamente notable, ¿no? A ver si puedo pasar esto. Y bueno, para terminar, el tema de la biopsia líquida, que está en los periódicos un día sí y otro también, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la biopsia líquida? Pues esto de la biopsia líquida es lo siguiente. Es eso, es en la sangre, en el plasma, hay cantidades ingentes de ADN. El ADN, sabéis que es la molécula que está en la célula y que es como el código de barras de todas nuestras células. Cuando las células son normales tienen un código de barras normal y cuando las células son tumorales tienen un código de barras anormal. Bien, pues todas las células cuando se rompen echan o vierten gran cantidad de ADN a la sangre periférica. Esto se sabe, pues prácticamente desde los años 40 ya empieza a sospecharse, pero desde los años, a finales de los años 60 y los años 70 ya se sabe que eso existe. ¿Cuál es el problema que había con esto? Pues que no había técnicas que fueran capaces de detectarlo, porque claro, hay muy pocas moléculas de ADN anormal comparado con el ADN normal, que es el de las células normales del organismo, y no había sensibilidad para detectarlo. Pero claro, este ADN anormal tiene una peculiaridad, que es que la vida media es de 2 horas. O sea que cuando nosotros le hacemos un análisis a alguien y detectamos un ADN, una determinada carga de ADN, sabemos que es algo que le está pasando a esa persona ahora. No es como cuando le hacemos un escáner. Cuando le hacemos un escáner estamos viendo cosas que han pasado antes. Cuando le hacemos esto son cosas que han pasado ahora, porque tiene una vida media de 2 horas. Mañana se lo hacemos y seguramente es diferente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el ADN? Pues una cosa que pasa es, perdonad, esto está en inglés, que cuando se comparan los tumores primarios y el ADN circulante, lo clavan. O sea que en la sangre es un espejo de lo que está pasando en el tumor, con más del 95% de concordancia. Teóricamente, biopsias de tumores y sangre en ese momento, el perfil genético del tumor y el perfil genético de la sangre lo clava. Es igual. Los resultados de esto o la trascendencia que tiene esto, yo creo que a nadie se le escapa. Para esto ya no hay que ser médico. Lo que eso puede suponer, ¿no? A ver. ¿Qué puede suponer? Pues puede suponer 2 cosas. Una,
que te da una idea de cuánto tumor hay, como la carga viral de la hepatitis, del HIV. Ahora os pondré un ejemplo de cómo... te da una idea de cuánto tumor hay, pero una idea de cuánto tumor hay ahora, en este preciso instante, hoy. Y te da también una idea de cómo es el tumor que hay, cuáles son las características de ese tumor, y te puedes adaptar al tratamiento de una forma clara. Os voy a poner un ejemplo. Este es un estudio que estamos haciendo nosotros en nuestra unidad, en el clínico y en Carlos Haya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto lo estamos haciendo en un consorcio con una empresa que es medio japonesa y medio americana, que se llama Sixme Synoptic. Cogemos mujeres que tienen en la mamografía un BIRATS 4A o 5. Mucha gente estará familiarizada aquí ya, sobre todo muchas mujeres, con lo que significa el BIRATS. BIRATS 4, ahí está, perdón, hay una errata, es 4C. 4, 6 y 5 significa que la probabilidad de que tenga un cáncer, que esa imagen sea un cáncer, es más del 95%. O sea, que estamos casi seguros que esa mujer tiene un cáncer. ¿Qué hacemos? Pues antes de nada le sacamos sangre y guardamos 30 mililitros de sangre. Inmediatamente después nos vamos y hacemos una biopsia. Cogemos la biopsia y la llevamos al secuenciador y miramos el perfil de mutaciones que tiene ese tumor en el tumor primario. Y después nos vamos a la sangre y secuenciamos el DNA circulante. Y dirán, bueno, ¿y esto para qué lo hacéis? Lo hacemos por una cosa. Queremos ver si lo que hay en la sangre y lo que hay en el tumor es igual. Porque si es igual, tenemos una herramienta de diagnóstico precoz espectacular. Muchísimo más sensible y muchísimo más específica que las técnicas de imagen. Ahí vamos. Otro ejemplo. Bueno, voy a pasar. Otro ejemplo nuestro, que es cáncer de colon. Cáncer de colon tiene una alteración en un gen que se llama KRAS, que hay mutaciones de KRAS. Biopsiamos el cáncer de colon metastásico y le hacemos una analítica a esos pacientes. Tasa de concordancia en nuestras manos, ya no en las manos de Bogerstein, John Hopkins, que es 90%. ¿Y esto para qué sirve? Os pongo un caso. Esto es un caso, una paciente de 57 años. Se detecta un cáncer de colon con metástasis hepáticas. Un adenocarcinoma de colon derecho con metástasis hepáticas. Nos vamos y le hacemos una extracción de KRAS. Sabíamos que en el tumor primario tenía una mutación en KRAS. Nos vamos a la sangre y esto es antes de la cirugía. Tiene un 1,71% de KRAS mutado, alelos que sabemos que son tumorales típicos. O sea, de cada 100 copias del gen KRAS que hay circulando, 1,71 son tumorales. Esta mujer tenía una neo de colon derecho con metástasis hepática. Este es el RAS, el gen RAS normal, y este son el mutado, el 1,71%. Como os he dicho, tiene una vida media de 2 horas. Esto es 10 días después de la cirugía. En un acto quirúrgico se hace una hemicolectomía derecha, las metástasis hepáticas eran abordables y se quitan todas. Le hacemos un escáner y una resonancia hepática, que ya son normales, y una analítica, marcadores y esto que son normales. Pero ¿qué vemos? Que 0,198... ¿qué ha pasado aquí? Que 0,190... Siga, por favor. Aquí. Pues que 0,198%, muy poquito, 198 copias de 100.000, todavía están mutadas. O sea que hay tumor. No lo vemos, pero hay tumor. Muy poco, indetectable casi, pero hay. Y esto es después de darle 3 ciclos de quimioterapia. 6 copias por cada 100.000.
nivel de indetectabilidad. ¿Qué importancia tiene esto? Hombre, a nadie se le escapa que el seguimiento que se podrá hacer en el futuro de los pacientes que tengan mutaciones va a ser muchísimo más preciso en cantidad de tumor y en adaptarte a cuando hay cambios que con lo que tenemos ahora con las pruebas de imagen, ¿no? Esto yo creo que va a ser la revolución más importante que va a hacer en el manejo del cáncer en los próximos años, ¿no? Y por tanto, para no dar mucho más la brasa y para concluir, esta imagen, ¿no? Esta es la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Como saben, la anatomía es una ciencia que empieza en el siglo XVII. Este es un cuadro famoso, la lección de anatomía del profesor Nicolas Tulle, pintada por Rembrandt, y que aquí, en el cuadro original, pues hay un cadáver en el que aquí el profesor enseña a los alumnos la anatomía normal y anormal del cadáver. ¿Qué es lo que significa la medicina de precisión? Y esto no va a ser solo para el cáncer, esto va a ser prácticamente para toda la medicina. Esto no es privativo del cáncer, esto va a ser para todas las disciplinas médicas, evidentemente. Yo creo que dentro de un tiempo no muy lejano llevaremos nuestro genoma en el bolsillo, ya lo veréis. Igual que lleva la gente el código de barra de la tarjeta o algo por el estilo. Y la medicina de precisión en el cáncer y en las demás disciplinas lo que será es dar un tratamiento adecuado al paciente único. Y eso yo creo que se ha iniciado un camino que ahora mismo es una esperanza, pero creo que será realidad. Porque, como digo, esto no será solo para el cáncer, pero en el cáncer, ¿qué es lo que nos posibilitará, creo yo? Creo que nos posibilitará evitar, sobre todo, las muertes en edades tempranas. Yo creo que la mortalidad por cáncer en menores de 50 años, cuando se implementen las técnicas genéticas en gran escala, va a haber un cambio, sobre todo a nivel de prevención, ¿no? Imaginaros lo que puede significar que alguien sepa que tiene una mutación y que tiene que empezar a hacer screening de colon a los 30 años y no a los 50 o a los 60. Eso puede tener un impacto verdaderamente mucho más que todos los tratamientos que conocemos hoy día, ¿no? Y eso es lo que yo os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.